Hola, querido. En este estudio veremos el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea. Mira, en el libro de Apocalipsis encontramos 7 cartas dirigidas a 7 diferentes iglesias de aquel tiempo. El mensaje era para esas iglesias. Sin embargo, esas cartas también son epístolas proféticas y describían el estado de la iglesia cristiana a lo largo de la historia, en cada etapa de la historia. La iglesia de Laodicea simboliza al último periodo de la historia, o sea, a la iglesia de nuestros días. Su mensaje es actual. Describe no solo la situación de la iglesia, sino también el único remedio para el problema de la tibieza espiritual. Empezaremos leyendo Apocalipsis 3, versículos 14 y 15. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Es interesante la manera como Jesús se presenta a la iglesia de Laodicea. Usa 3 títulos: el Amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. Los 2 primeros títulos, el Amén y el testigo fiel y verdadero, expresan certidumbre. Amén es la palabra final, está dicho, así será, no hay cómo volver atrás. El segundo título también expresa certeza. Hay testigos falsos en quienes no puedes confiar, pero Jesús es el testigo verdadero, fiel. Lo que dice se cumple, jamás lo dudes. Su palabra es eterna. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Bueno, entonces Jesús es el testigo fiel en quien puedes confiar. Esto expresa certidumbre. Pero el tercer título que Jesús usa en su mensaje a la Odisea es elocuente. Encierra una promesa. Él es el principio de la creación, en el sentido de el originador de la creación. A partir de Él existe todo. Nada de lo que existe existiría sin Él. Ahora, si Él fue capaz de crear los cielos y la tierra cuando nada había, ¿crees que no sería capaz de dar nueva vida a una iglesia que está moribunda, como la iglesia de la Odisea? En otras palabras, este es un mensaje de esperanza. No hay caso perdido para Jesús. Pablo afirma en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esta es una promesa de renovación, de vida nueva. La promesa no consiste apenas en reformar, sino en hacer todo de nuevo. Tremenda promesa. ¿Y quién lo hace? ¿Quién hace esta promesa? El Amén, el testigo fiel, el creador de todo, Jesús. ¿No es interesante? Bueno, en la segunda parte de este estudio es necesario leer los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 3 en el mensaje a la Odisea. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes? El problema de la Odisea no era la indiferencia espiritual. No se podría decir que vivían en pecado o que no participasen de los cultos. Creo que los sábados la iglesia de la Odisea estaba llena. Cantaban, participaban, pero no se comprometían de corazón con las cosas de Dios. Y el mensaje de Jesús para ese estado de cosas es duro. Ahora,
Yo no puedo estar pensando en la Odisea de aquellos tiempos, ni siquiera en la iglesia de hoy. Lo que necesito pensar es en mi experiencia personal. ¿Hasta qué punto el secularismo de este mundo afectó mi vida? ¿Sabes? El secularista no niega a Dios. Él es un buen miembro de iglesia. Solo que sus prioridades no son las cosas de Dios, sino las cosas de este mundo. La iglesia, para el secularista, es una especie de club religioso al que se asiste y del cual se participa, pero que no afecta la vida. Uno se acomoda, se habitúa, se acostumbra, pero va muriendo poco a poco. Las cosas de Dios no hacen más vibrar, porque hay otros intereses más urgentes. Escuche esto. Mientras preparo estos comentarios, yo me pregunto a mí mismo, ¿cuánto me parezco a la Odisea? ¿Qué es lo que me sucede a mí? ¿Estoy contento con el tipo de vida espiritual que vivo? ¿O es necesario que Dios haga alguna cosa especial en mi vida? El autor de la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, versículos 7 al 11, dice algo que es muy significativo. Mira, lo voy a leer. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. La expresión fruto apacible de justicia expresa que el árbol fue curado. La rama quebrada fue religada al tronco. La savia de la vid empieza a llegar nuevamente al pámpano y los frutos aparecen, naturales y bonitos. Pero la pregunta que debemos responder es, ¿tendremos que pasar por la experiencia de la disciplina para volver a tener vida nueva? Jesús dice, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál es la solución? Oseas 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, pues Él nos destrozó, mas nos curará, nos hirió, mas nos vendará. ¿Será el camino del dolor el único camino de regreso al Padre? Estas son preguntas que tenemos que respondernos. Lo peor de todo es que la Odisea no tenía la mínima conciencia de su situación. Ella pensaba que todo estaba bien. Mira lo que dice el versículo 17. Estamos en Apocalipsis 3. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Interesantes los adjetivos que encontramos aquí. Desventurado, pobre, miserable, ciego, desnudo. Pero la ceguera es la peor de todas esas cosas tristes en la experiencia de la Odisea. Hay ciegos que no ven porque no tienen ojos. Y también hay ciegos que no ven porque no quieren ver. Estos últimos están en una situación sin solución porque no tienen conciencia de su realidad. Todos saben, menos ellos. Cuando se habla de un tema como el de hoy, por ejemplo, lo primero que estos ciegos que no quieren ver
Lo primero que ellos hacen es mirar a las otras personas, es mirar a los dirigentes, pero no a ellos mismos. Yo me pregunto a mí mismo, ¿seré yo uno de esos ciegos? ¿Podría pararme delante del espejo del Espíritu y verme, aunque sea una vez, como realmente soy? Las vírgenes insensatas son un triste ejemplo del peligro de caer en la rutina. Esas vírgenes no eran malas en sí. Hubo un tiempo inclusive que estuvieron preparadas para encontrar al novio. Pero el tiempo, oh querido, el tiempo se encargó de ir consumiendo la fe. Y en la vida cristiana la oración de ayer ya no te vale hoy. El estudio de la Biblia que hiciste ayer no te sirve hoy, te sirvió para ayer, pero ya no hoy. La vida cristiana es alerta constante, permanente vigilancia, y ese no era el caso de la Odisea. Como tampoco